Esta noche, para analizar los alcances del anuncio del fin de la emergencia sanitaria a nivel global, agradecemos al doctor Jaime Fandiño, jefe del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Español. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿En qué situación llega México a este anuncio en términos de contagios, casos graves, número de muertes y, por supuesto, la atención que se le ha dado a la pandemia en este país? Alejandra, Guillermo, buenas noches. Bueno, es una muy buena noticia. Es algo que nunca pensamos que íbamos a tardar 3 años y casi 3 meses para que se diera esto. Es una buena noticia en relación a que las condiciones actuales en el mundo y en México también son mucho mejores para poder estar con menos restricciones. Ese es el fondo del que debemos de tener claro. No se acabó la enfermedad, ni se va a acabar nunca. Es una enfermedad que ya se quedó con nosotros. A mí me gustó mucho la declaración de la OMS a través de su director, porque hace una reflexión y una autocrítica que debiéramos de hacer en nuestro país. Nuestro país no fue ejemplo del mejor manejo de la pandemia, y ahí vimos las cifras que acaban de nombrar. Somos el 5º país con más muertes y el primer país con más muertes de personal sanitario. Entonces creo que es un momento de hacer una reflexión. Yo no tengo duda de que el martes en la conferencia mañanera dirán que también se van a adoptar estas medidas. Doctor, yo tengo una imagen muy presente, muy fresca, de los momentos más críticos de la pandemia en México, de estas personas que iban acompañados de sus familiares en los automóviles buscando una cama en los hospitales públicos, y muchos de ellos morían en el transcurso, incluso llegaban ya muertos a los hospitales. ¿Cuáles son las grandes lecciones que nos deja, sobre todo para el sistema de salud público de este país, la pandemia por COVID-19? Bueno, yo comentaba, necesitamos hacer una autocrítica muy seria. Nos fue muy mal, no fuimos ejemplo de absolutamente nada. Tardamos en aceptar que la Organización Mundial de la Salud decía que ya había que usar cubrebocas. Actualmente, por ejemplo, el antiviral, que sabemos que se usa mucho, el Paxlovid, no está al alcance de todos. Solo está en hospitales de salud pública y no en todos, cuando sabemos que ese es un tratamiento que se debe de hacer en el momento actual. Las vacunas, así como la vacunación fue de lo mejor que se hizo en este país, pues ahora ya no hay refuerzos, o al menos yo estuve buscando si hay alguna información al respecto y no hay nada de eso. Y la CDC de Estados Unidos recomienda hasta 4 o incluso 5 dosis para aquellos que no tienen una vacunación bivalente, de tal manera de que es el momento de hacer una reflexión. ¿Qué pasó? Nos agarró cuando también el gobierno decidió desmantelar el sistema de salud, que era muy malo, puso el INSABI y resultó ser peor. En 3 años o 3 años y medio ya lo van a quitar. Nos fue francamente mal. Yo creo que ese es uno de los mayores fracasos de nuestro país en esta lamentable enfermedad. Doctor, médicamente, usted lo acaba de decir, aún no ha anunciado el Gobierno de México un plan de refuerzo de vacunación. ¿Qué medidas deberíamos de tomar? ¿Hay la posibilidad de casos de recontagios, casos que se vuelvan graves por no tener la vacuna? Desde luego que sí. El quitarlo como pandemia quiere decir que ya no es una cosa muy grave para todo el mundo, pero localmente tenemos que seguir teniendo cuidado. Un ejemplo muy obvio, en los hospitales debemos de seguir usando el uso de cubrebocas, tanto el personal de salud como los pacientes que son visitados por sus familiares. Eso debe de mantenerse. Debemos de estar muy pendientes de que la vacunación continúe, de los refuerzos, de vacunas que tengan el aval de la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente la vacuna cubana pues no tiene el aval y se pusieron muchas dosis. La vacuna cubana dice que requieren 3 dosis y hasta donde yo sé no le han puesto 3 dosis a nadie en México. Al personal de salud ya nos debieron de haber puesto una 4ª dosis. Hasta donde yo sé, muy pocas personas de personal de salud, solo los que pudieron acceder al extranjero, se les puso la vacuna de una 4ª dosis o la bivalente. Hay todavía muchísimo por hacer. Tenemos que tener el antiviral al alcance de todos, porque si no, podemos tener una microcrisis en México, porque todavía va a haber una especie de microolitas, porque se ha demostrado que no es un virus estacional, puede darnos microolitas si no nos mantenemos alertas.
Bueno, pues sin duda una buena noticia que debe ser tomada con responsabilidad por los gobiernos. Lo dijo hoy la Organización Mundial de la Salud, hizo el llamado a no desmantelar estos sistemas de atención de la enfermedad. Así es que pues estaremos muy pendientes y dándole seguimiento a lo que ocurre con COVID-19 en México. Muchísimas gracias, doctor Jaime Fandiño, jefe del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en el Hospital Español. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.